Voces del corazón. ¿Buscas un espacio para entender tus emociones, sanar tu interior y encontrar dirección en Dios? Creciendo con Jesús. Voces del corazón. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Radio Mundial Adventista te presenta Voces del Corazón. Voces del corazón. Un programa creado para acompañarte en tu crecimiento emocional y espiritual, con testimonios reales, herramientas para la vida y mensajes que llenan el alma de esperanza. Voces del Corazón, una cita semanal con Dios y tu interior. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Iluminando tu vida con esperanza. Voces del Corazón. Voces del corazón. Voces del corazón. Voces del corazón. Bienvenidos a Voces del Corazón. Hoy me encuentro en la mesa de trabajo con nuestro hermano Luis. Hola Meli, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí con ustedes. Y además tenemos también a nuestra amiga Stephanie. Hello there. Hola Meli. Hola, ¿cómo están chicos? Bien, Steph, súper alegre de que estés con nosotros porque hoy vamos a abordar un tema profundo y transformador. La importancia del perdón y cómo liberarnos del resentimiento. No solamente vamos a hablar de el perdón hacia los demás, sino también hacia uno mismo como una herramienta para sanar y avanzar. La pregunta que me hago es, o que nos hacemos aquí es, ¿por qué es tan difícil perdonar? ¿Qué beneficios trae para nuestras vidas? Acompáñenos para descubrirlo. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Aquí comienza Voces del Corazón, una producción de Radio Mundial Adventista, iluminando tu vida con esperanza. Voces del corazón. ¿Qué es el perdón? Comencemos definiendo qué es el perdón. El perdón es un proceso personal que implica dejar ir el rencor y el resentimiento hacia alguien que nos ha herido. No se trata de excusar el daño, sino de liberarnos de su carga emocional. Así es, hermano Luis, definitivamente el perdón es un proceso. Y la idea de poder llegar a ser personas que perdonan es encontrar cuál es esa situación que nos hirió. Porque muchas veces dicen sin perdón y sin olvido, pero es que incluso el que perdona no va a tener amnesia, o sea, en realidad sigue recordando las cosas. Bueno, Meli, Luis, ¿ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio y en física nos enseñaron acerca de la tercera ley de Newton? Sí, claro. Esa que decía que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto. Así es. En realidad, el perdón es la reacción a una acción que es la ofensa. Es decir, no puede existir perdón si antes no fui ofendido. Pero el perdón es solo una de las posibilidades que tengo como respuesta a una ofensa. Así es, entonces el perdón en realidad no significa olvidar, sino más bien elegir vivir sin el peso del dolor. Es un acto de amor hacia nosotros mismos. Entonces vamos a ver por qué es que nos resulta tan complicado perdonar. Ahorita estábamos hablando fuera de aquí de la grabación de que tal vez si alguien te ofende, tú pues lo empiezas como a pensar porque tienes cariño por la persona, si es familiar, si es un amigo que te traiciona, que algo hace que te hiere. De alguna u otra manera tú debes de procesar si vas a continuar con esa relación o la vas a acabar. Pero ¿qué hay de las personas que tú nunca has convivido con ellas y que de pronto te hieren de una forma profunda? Aquellas personas que abusan de ti, que te roban o que hacen algo que incluso sea trágico, traumático y que no necesariamente estás vinculada emocionalmente con esas personas. ¿Cómo podemos perdonar a esas personas? ¿Por qué es tan difícil perdonar? Bueno, algunas de las razones es en realidad que existe junto con el dolor hay un miedo, y es que cuando nos enfrentamos a estas emociones tan fuertes, tan dolorosas, nos aferramos muchas veces al resentimiento. Y entonces
este resentimiento puede ser un arma para defendernos, porque nosotros decimos, bueno, yo ya no me vuelvo a dejar más. Aquí voy a estar a tono, como cuando alguien de pronto pasa por algún asalto y uno dice, no, aquí estoy pila, ya no confío en nadie, ya perdí la fe en la humanidad. Y entonces ese resentimiento en realidad nos está ayudando a estar modo supervivencia. Se podría decir que eso es bueno, pero el problema es cuando el dolor en el que nosotros nos podemos como profundizar, entonces se revive cuando pienso en aquello que sucedió. Entonces el cerebro también toma algunas formas como estrategias en las que me olvido de la situación, ¿verdad? El cerebro olvida esa situación traumática, la deja en el pasado y uno ni se acuerda de que eso sucedió. No quiero ni perdonar, ni quiero hablar de eso, no me toquen ese tema, yo no quiero saber nada. Y entonces ese miedo al revivir el dolor. Y fíjate que es súper curioso que lo digas, porque a pesar de que conscientemente decimos, ya lo olvidé, ya lo dejé atrás, en realidad es lo que más presente tienes y siempre es como tu ego para cuidarte, te recuerda una y otra vez que viviste eso para que no te permitas volverlo a vivir. Entonces, estamos hablando sobre que ese miedo a revivir el dolor lo que me hace es que lo estoy repitiendo una y otra vez en mi mente para no permitir que vuelva a pasar en el mundo real. Así es, entonces es como que no, yo perdono y a mí se me va a olvidar esto y yo no lo puedo permitir, o sea, esto no me lo puedo permitir. Pero en realidad lo que estamos haciendo ahí es cultivar el rencor, que es un estado psicológico que ya nos predispone y que muchas veces no entendemos, como dices tú, lo tenemos presente pero no conscientemente, porque empezamos entonces a ser muy conflictivos y no entendemos por qué si yo a esta persona no le he hecho nada, ¿verdad? Meli, es que la palabra de Dios nos dice en Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. O sea que el evangelista Lucas nos está instando a que perdonemos primero y después Dios nos va a perdonar. O también nuestro prójimo nos va a perdonar. Es una actitud positiva para que eso redunde en nuestra vida. Así es, y si él lo dijo es porque él sabía que en algún momento nos íbamos a ofender. O sea, si nos da el consejo de que perdonen, entonces es porque sabe que en algún momento íbamos a tener conflictos, íbamos a tener algún tipo de fricción que nos iba a hacer daño y que nos iba a llenar de odio, de malestar, de dolor, que nos iba a afectar nuestra vida, y por eso es que nos da ese gran consejo. Otra de las cosas que nos impide perdonar es el sentido de justicia. Queremos que la persona que nos hirió asuma la responsabilidad de sus acciones y que no quede impune. O sea, sí o sí, la persona tiene que pagar. Tiene que pagar por ello, y como yo me olvide, porque creemos que el perdón es olvido, ya dijimos que no, ¿verdad? Que como yo lo olvide, entonces esto no puede volver a pasar, y también queremos que todo el mundo lo sepa y que más nadie le pase lo mismo, y mejor dicho, entonces ahí empezamos, en vez de tomar una actitud en el que aceptamos este dolor, pese a que nos afecta, a que nos duela, empezamos a darnos cuenta que en nuestras manos está la solución para ese dolor. Entonces, vamos a ver que el sentido de justicia se puede seguir llevando a cabo, pero nosotros podemos liberarnos de ese rencor. Y fíjate que ese sentido de justicia a veces me juega malas pasadas, porque imagínate que yo voy por un trecho caminando, voy en un sendero, estoy haciendo una caminata y de repente sale una serpiente y me muerde. Entonces, este sentido de justicia mío sería como quedarme allí, a pesar de que me está doliendo, a pesar de que estoy sangrando, a querer que la serpiente me pida perdón porque me mordió. Entonces, la cuestión sería más bien, si el dolor es mío, acuérdate que acabamos de platicar de la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy reaccionando yo? Entonces, mi reacción va a ser quedarme allí hasta que tú me pidas perdón porque fue muy injusto que me mordieras porque yo solamente iba pasando. O voy a empezar a gestionarlo yo y entonces voy a decir, ok, esta es mi decisión.
te disculpo porque la verdad es que eres un animal instintivo, no lo hiciste por dañarme. Y eso mismo lo tenemos que aplicar a las personas. Las personas no nos hacen cosas, las personas hacen cosas y las hacen desde su nivel de conocimiento, desde sus heridas de infancia, desde los problemas que tienen en casa. Entonces, esas personas, al igual que nosotros, están reaccionando, porque la verdad es que vivimos en un mundo muy reactivo. Hoy en día todo el mundo está reaccionando y muy pocas personas están respondiendo. Así es, a veces nos precipitamos y realmente lo que hacemos es cultivar el rencor, que es una emoción tan fuerte, tan mala, que no solamente, por lo menos el ejemplo que estás dando de la serpiente que te está inyectando el veneno, lo más lógico es alejarte, porque tú no le vas a decir, serpiente, no me muerdas. No, o sea, tú mismo toma la distancia. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos allí. No, serpiente, me tienes que pedir perdón hasta que no me pidas perdón. ¿Y qué pasa? Que digamos que no era venenosa, digamos que era constrictor. Ajá. Entonces nada más nos muerde y nos duele, nada más dolor. No nos está intoxicando. ¿Pero qué nos puede intoxicar? El rencor. Porque el rencor entonces desequilibra nuestro cuerpo, tanto mental como físicamente. Incluso empezamos hasta a obsesionarnos. Y en nuestra mente empezamos a transformarnos ahora en verdugos. Y queremos que todos paguen. Y ese rencor realmente puede ser, aunque es natural, aunque es normal, debemos de buscar la manera de cómo manejarlo porque es dañino. Y la última, y no menos importante, razón de por qué es difícil perdonar es la identidad en el dolor. Las personas que son sí o sí una víctima. Entonces, ¿se acuerdan una vez que hubo como un trend de lágrimas de cocodrilo? De que se victimizaban y que no, eso era como un reel. Y que tú no estás llorando, eso son puras lágrimas de cocodrilo. En vez de decir cocodrilo, decían cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. Pero en realidad la persona no tenía por qué estar allí victimizándose, sino que simplemente tenía que levantar cabeza y entender que había que avanzar, pero prefería que su vida se quedara allí. No es que pobre de mí, es que yo fui así, yo nací aquí, me hicieron esto, mis familiares y ahí, ya, pero ven acá, pero ¿cuántos años tienes tú? Pero ¿cuál es tu momento de vida actual? No, es que yo en la infancia, es que yo hace tiempo, y tal vez es porque no tienen las herramientas de cómo manejar este dolor, sino que se sienten identificados. O sea, yo soy esto, yo soy la herida, yo soy lo que hicieron de mí y no soy lo que yo voy a hacer de mí mismo. Y fíjate que es súper curioso porque es diametralmente opuesta a la primera. Tengo miedo de revivir el dolor, pero mi identidad es ese mismo dolor que me causó la herida. Entonces, qué importante poder perdonar, porque solamente cuando yo me libero de las cargas que me imponen los demás, es que puedo empezar a ver cómo librarme de las propias, o hasta dónde podría llegar. Así es, perdón entonces es entender que una situación no es tu identidad. Nosotros estamos aquí sabiendo que somos hijos de Dios, que nuestra identidad es ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Y como hijos de Dios no debemos de aferrarnos como víctimas de este dolor, sino que entender que hay que sentir el dolor para poder liberarnos de él. Entonces, a pesar de estas dificultades, ¿cuáles serían los beneficios de poder perdonar? Los beneficios para perdonar son múltiples. El primero podría ser la liberación emocional. O sea, dejar ir el resentimiento reduce el estrés y la ansiedad, permitiéndonos vivir más plenamente. Es como cuando decimos, se nos fue una carga de nosotros cuando perdonamos. Así es. Es algo increíble cómo alivia eso el perdonar. ¿Qué piensas tú, Stephanie, de esto? Bueno, en realidad la liberación emocional suena muy nueva era y suena muy extraño, pero a lo que nos queremos referir es poder lograr este equilibrio, ¿no? En mis emociones, este estado de paz que me puede permitir que realmente el Espíritu Santo trabaje en mí, porque si estoy alterada y tengo todas mis emociones conflictuadas y entonces tengo ira porque me hicieron esto, pero tengo dolor porque me lastimó mucho, pero quiero que me pidas perdón, pero no quiero que me vuelvas a hablar en tu vida, pero no es justo que me haya pasado esto como acabas de decir. Entonces,
tengo todo mi sistema desequilibrado y cómo puedo siquiera escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo puedo permitirle trabajar en mi vida. Entonces, sí es cierto que perdonar nos libera emocionalmente, precisamente porque justamente cuando soltamos allí es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Él se coloca como de acuerdo con nuestra decisión, que más adelante lo vamos a ver. El perdón es tanto una decisión como un proceso. Y como todos los procesos, pues no es lineal. Entonces voy a tener mis altos, voy a tener mis bajos. Habrá algunos días que quieras perdonar a esa persona que te hizo daño, pero hay otros días que te da muchísima rabia y entonces no lo quieres perdonar. Todo es parte del proceso. Pero si la decisión está allí, si ya la tomaste, te felicitamos. Y si de verdad quieres seguir con esto, pedirle al Espíritu Santo, orarle cada día para que Él pueda ayudarnos a de verdad, a su momento, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, de verdad podremos sentir esta liberación emocional, la real, la que viene de Dios, no la de... Sí, no la de que no, bueno, tengo amnesia y ya no me acuerdo de eso. Miren, en el libro Un Corazón Tranquilo hay una frase bastante contundente que dice de la carga que podemos liberar. Dice, no perdonar es como cargar a cuestas un cadáver a donde quieras que tú vayas. Si no perdonamos, tenemos a cuesta ese muerto, por así decirlo. ¿Cuánto pesa una persona? Y además dice, es pesado y huele mal. Eso es lo que vamos a tener ahora. Si perdonamos, nos liberamos de esa carga, nos liberamos de ese mal olor, de esa amargura emocional y podemos entonces tener una vida más plena. Otro beneficio del perdón es que mejora la salud física. Estudios han demostrado que el perdón puede llevar a una mejor salud cardiovascular y a un sistema inmunológico más fuerte. Es algo científico que se ha comprobado de que el perdón hace estos beneficios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, sobre todo. Sí, sobre todo también es todo lo contrario. El que no perdona, entonces a veces tiene enfermedades, tiene dolores, tiene cosas y los médicos van, le hacen exámenes y no, usted está bien. O sea, usted no entendemos de dónde salen esos dolores, no entendemos de dónde, no, tengo buen estado físico, yo hago deporte, yo como bien, pero anda con problemas cardíacos, anda con el sistema inmunológico caído. ¿Por qué? Precisamente porque tiene un rencor, un resentimiento aferrado y lo que hace es dañar el cuerpo y por eso lo mejor que podemos hacer ante esas ofensas es buscar la manera de perdonar para mejorar nuestra salud física. Y de hecho, a esas expresiones corporales se les llama somatizar. Y nosotros podemos somatizar muchísimas cosas. Pero ¿a cuántos no nos ha pasado? Por favor, levanten la mano, yo la primera. Que cuando siento mucha ira porque me acuerdo de algo malo que alguien me hizo, se me acelera el corazón. O sea, es una cosa loquísima. Entonces, ¿qué tan prudente es que yo le permita a mi corazón alterarse por algo que puede que haya pasado hace un montón de tiempo, pero me acabo de acordar hace 3 segundos y otra vez siento la misma ira, otra vez siento el mismo enojo? Entonces, poder librarnos de eso a través del perdón, entonces voy a tener mi ritmo cardíaco bien óptimo, voy a poder hacer otras cosas, porque es que todas las cosas ocupan un espacio en nuestra vida. Físicas, mentales, psicológicas, todo ocupa un espacio. Entonces, si yo voy cargando a cuestas el rencor que tengo contra alguien porque decido, de nuevo, estamos hablando de decisiones, no perdonar, entonces siempre lo voy a tener encima. Así es, entonces definitivamente entender que nosotros vamos a mejorar nuestra salud física y que perdonar se puede definir desde lo que estás diciendo en recordar sin sentir ese rencor. Recordar sin rencor puede ser una definición de perdón. Ya no siento lo mismo, ya lo he manejado, ya lo he tratado y ya he perdonado. Otro beneficio del perdón sería unas relaciones más saludables. O sea, perdonar puede abrir la puerta a unas relaciones más profundas y significativas. O sea, es algo que nosotros llevamos en el corazón y lo expresamos. Y eso se nos devuelve como el boomerang. Las cosas buenas se nos devuelven, las cosas malas se nos devuelven.
pero es mejor estar en una actitud positiva para que esa actitud positiva también se nos vuelva a nosotros, ¿verdad? Así es, y cuando tú eres una persona que perdona, es porque también eres una persona que pide perdón, que reconoce también que no eres perfecto, que también otra persona te pudo haber perdonado porque tú pudiste haber caído en un error. Entonces tú reconoces que no eres perfecto, pides perdón, reconoces tus errores, y cuando alguien te pide perdón, también trabajas en perdonarlo. Entonces, si las personas saben que tú los puedes perdonar, entonces se van a esforzar por seguir construyendo esa amistad. Pero si tú eres una persona súper rencorosa, como dicen, no, el que me hace una ya se me salió, entonces uno dice, bueno, no puedo tener más, o sea, ya me voy a alejar totalmente de esta persona porque no hay ninguna solución. O sea, ya se rompió, se fracturó, y como sé cómo es esa persona, ya no puedo hacer nada. Entonces nos cerramos y cada vez nos vamos cerrando más y más porque, o sea, somos seres humanos. El Señor nos decía, sopórtense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos insoportables. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a poner esas barreras para no perdonar a nadie como si nosotros fuéramos perfectos? Nosotros no somos perfectos, también nos equivocamos. Entonces, ¿cómo podemos practicar este perdón para tener todos estos beneficios? Bueno, yo les quiero contar una historia acerca de una persona que su madre fue asesinada por 2 personas en su casa. Ellos tenían que celebrar una cena, ponle tú Navidad, y su madre, al ser una edad avanzada ya, decidió que no quería ir porque la movilidad y toda esta cuestión. Entonces se quedó en casa. Y de repente a esta persona, a este señor, le entra una llamada donde le avisan que su madre había sido asesinada porque 2 personas con unos bates entraron a su casa y por robarle la asesinaron. Entonces, imagínate la escena. Esta persona llega a casa de su madre, ve todas las paredes ensangrentadas, ve el bate allí con el que, bueno, asesinaron a su madre, Tremendo. su progenitora. Entonces uno se pregunta, hombre, ¿debería perdonar? ¿O se podría perdonar algo así? Exacto. Entonces, esta persona no solamente llegó al punto de poder perdonar, sino que nos dejó 5 pasos impresionantes, se los quiero compartir hoy, de cómo podemos perdonar. Entonces, lo primero es que tenemos que perdonar, ¿ok? No estamos diciendo que vas a perdonar hoy, no estamos diciendo que tiene que ser ya, no estamos diciendo que de repente vas a sufrir amnesia para poder perdonar y seguir adelante, no estamos diciendo que no te puede doler, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que es necesario perdonar para poder liberarnos, para poder seguir militando en este camino hacia la Canaán celestial. Entonces, primer paso, hay que recordar lo que nos lastimó. Y las personas que hemos ido a terapia sabemos que uno de los mejores ejercicios que podemos hacer de conciencia es escribir. Escribir la situación, escribir lo que me afectó, escribir, no es necesario ni siquiera colocar los nombres, solamente es poder permitirle a mis emociones y a mis sentimientos manifestarse, porque muchísimas veces cuando las personas nos ofenden, nosotros lo bloqueamos. O sea, ni siquiera transitamos la emoción y no le permitimos al sentimiento como surgir, y muchas de esas emociones y muchos de esos sentimientos están para protegernos. Entonces nos vamos a la ira, nos vamos a la negación, nos cerramos, como tú bien dices, y no hay perdón para nadie porque aquí seguimos y aquí nadie me puede tumbar. O lo ignoramos, no le prestamos atención, como los que se ofenden al día siguiente se hablan normal, nunca hablan de la ofensa, nunca se soluciona el problema, ahí está persistiendo. Listo, entonces después de ese ejercicio y donde yo le permito a mis emociones y a mis sentimientos estar conmigo un rato, ya puedo empezar a gestionarlos. Entonces, paso número 2 es tratar de empatizar con la persona que me lastimó. Y en este momento yo me imagino a este señor intentando empatizar con los delincuentes con el bate. Imagínate tú estar sentado y decir, bueno, ¿qué habrán pensado estos chicos? ¿Cómo se sentirán? Y eso parece muy utópico, pero en realidad de lo que hablamos en este momento es de una empatía cognitiva. Y dato para todo el mundo, existen 3 tipos de empatía.
no solamente hablamos de poder colocarme en los zapatos de los demás y sentir esta cuestión. Hay 3 tipos. La empatía cognitiva, que es cuando hacemos el proceso racional, ¿ok? No entramos en las emociones porque ¿quién puede validar que hayan querido matar a tu mamá por robarle algo? O sea, eso es irrisorio. Pero desde lo racional, lo que podemos entender es que la persona que me lastimó está tan necesitada del perdón de Dios como yo. Porque así como esa persona me ofendió a mí, yo puedo ir por la vida ofendiendo a mucha gente. Y tal vez si esa gente reacciona igual y no me dice nada y me evita o hace de cuenta que nunca pasó, entonces vamos por la vida lastimando, siendo lastimados, sin perdonar, sin poder recibir de verdad el perdón. Entonces, después de este ejercicio de empatizar cognitivamente, es decir, poder mirar de dónde viene, entender que también es una persona herida, también es una persona con falencias, entonces yo puedo hacer mi tercer paso, que es ofrecer de manera racional el regalo del perdón. Y para esto necesito entender que el perdón es un regalo. Yo lo recibí del Señor en la cruz, no lo merezco para nada. Entonces, ¿quién soy yo para negárselo a otra persona? Ahora, recordemos que el perdón es un proceso. Entonces, tú tienes a esta persona que te ofendió grandemente y tal vez hoy, después de escuchar o mientras nos estás escuchando, o incluso nos estás escuchando porque quieres saber cómo empezar a hacer este proceso, recuerda que gracias a Dios ya tomaste la decisión, ahora empieza este proceso y todos nuestros procesos, como no son lineales, tienen sus altas y sus bajas. Pero tienes justo frente a ti en este momento ese regalo que es el perdón. Ahora, hay que entender que tal vez a la persona que tú vas a perdonar ni siquiera le importe, ¿ok? Porque no sabe que te ofendió de esa manera. Recordemos una vez más que la gente no nos hace cosas, solo hace cosas. Así es. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, cuando tú aceptas lo que sucedió porque sucedió así. Y como dice uno de los 4 acuerdos, no tomarse nada personal. O sea, no es por uno, sino que en la medida de que alguien quiera o no lastimarte o lo que sea, eso no es problema tuyo. Como dicen, si alguien tiene problemas conmigo, eso es problema de él, eso no es problema mío. Sí, es como estos reels que están en tendencia de... Antes era como, si tienes un problema conmigo, dímelo en la cara. Es como, si tienes un problema conmigo, es tuyo, gestionalo tú allá. Ese no es mi problema. Entonces, así mismo, si yo tengo un problema con alguien porque me ofendió o porque su acción tocó una parte de mi ego, tocó una herida de mi infancia, soy yo la que tiene que hacer la gestión. Entonces, en ese sentido, ofrecer el perdón es un regalo que sí es cierto, tiene el nombre de la persona que me ofendió, pero es para mí. Así es. Es un regalo que el Señor me está permitiendo desarrollar, que a fin de cuentas, como lo dijimos al principio, me va a traer liberación emocional. Así es. Nos trae liberación y también entender, al empatizar con la persona podemos entender si necesariamente vamos a poder continuar con esa relación o la persona definitivamente no va a cambiar porque ya viene algo de ella arraigada y definitivamente lo mejor que puedo tomar es una distancia. Sí, yo acepto lo que sucedió, empatizo, entiendo desde dónde surgió y le puedo empezar el proceso del perdón, pero no necesariamente el perdón es reconciliación. Listo, ya te perdono y ya entonces somos otra vez uña y mugre, no. Sino que tenemos que también poner unos límites y eso también es en ese ofrecimiento del perdón. El perdón es un regalo que yo te ofrezco, pero más bien soy yo la que estoy beneficiada, pero también no necesariamente va condicionada a una reconciliación. No es una condición. El perdón no es igual a reconciliación. Ya eso es un proceso aparte. Meli, el perdón también puede ser como un acto de amor. Recordemos que el perdón es, en última instancia, un acto de amor propio. Al liberarnos del resentimiento, estamos haciendo un regalo a nosotros mismos, abriéndonos espacio para la paz y la felicidad. O sea, cuando nosotros perdonamos, tenemos como un refrigerio interno muy delicioso, ¿verdad? Sí. Y eso redunda en nuestra vida, en nuestra manera de comportarnos con las demás personas y así
vamos haciendo mejores personas, perdonen la redundancia, y teniendo una vida más fructífera, ¿verdad? Así es, entonces el perdón es algo que tenemos que hacer constantemente. No es una sola vez, sino que en realidad al desatarnos de ese rencor, podemos hacerlo a través de la distancia también, si es lo más saludable. Podemos entender que es un acto de amor propio que también viene desde nuestro autocuidado. Y finalmente, ¿cómo pudo, por ejemplo, esta persona que tú contabas, que en realidad es un doctor, ¿verdad? Que fue el que escribió, un psicólogo, que escribió todos estos pasos del perdón. ¿Cómo logró el perdonar? Si acaso no le llegaban esos flashbacks de otra vez la situación de su mamá allí, de esa escena terrorífica, de la policía, todo. ¿Cómo hizo él? Una palabra: compromiso. Una vez que hemos tomado la decisión de perdonar, tenemos que comprometernos con el proceso del perdón. Es lo que tú decías. Hay días que hay altos, hay días que hay bajos. El día que a él se le venía un flashback, imagínate lo horrible que era como decidir seguir en el proceso del perdón. Así como había días que estaba más estable y entonces la cuestión era un poco más racional. Pero necesitamos estar comprometidos con el proceso que empezamos. Y el compromiso es dedicarle tiempo y dedicarle energía. Pero no energía en rumiar en lo malo que pasó, sino energía en perdonar de manera consciente para poder seguir adelante. Para que de verdad esto sea algo que me nutra y no algo que me destruya. Porque recordemos que si bien es cierto que el Señor no desea que nos pasen cosas malas, Él las permite. Entonces, una de las conclusiones que yo puedo tomar de este doctor es: ¿por qué el Señor lo permitió? Porque así Él nos dejó en este libro estos 5 maravillosos pasos que podemos seguir para perdonar en cualquier situación, las distintas personas que nos ofenden. Y el último paso, que considero yo es el más importante, es aferrarnos a la decisión de perdonar. Entonces, ¿cómo se puede ver esto en la practicidad? Hombre, esta persona que me hizo un daño, todos los días voy a orar por esa persona. Y todos los días voy a orar para que el Señor siga colocando en mi corazón el sentir de perdonar. El querer como el hacer. Exacto. Porque esto es algo que toma tiempo, sobre todo estas heridas tan traumáticas que estamos mencionando. El doctor Worthington, si ustedes quieren seguir leyendo sobre él, lo pueden hacer en el libro Un Corazón Tranquilo, que ahí él cuenta pues ese resumen de su libro sobre el perdón. Y es un proceso que toma tiempo para poder llegar a este punto en el que ya recordamos sin rencor, en que ya podemos liberarnos de la carga. Es con paciencia y, si es necesario buscar ayuda, también. Siempre les recomendamos aquí que no lo hagamos solo. Busquemos un terapeuta, un pastor, un consejero, alguien que realmente pueda tener una inteligencia emocional, que los pueda escuchar, que pueda validar sus emociones y que les pueda ayudar a que ustedes también puedan sentir los beneficios del perdón en su vida, no solamente mental, sino también física y espiritual. Entonces, sé paciente contigo, trata de comenzar este proceso del perdón y demuestra también que te amas a ti mismo y que quieres lo mejor para ti. El Señor realmente desea que tengamos salud y que estemos bien en todo, así como prospera nuestra alma. Es totalmente cierto. Entonces, ¿qué podríamos concluir de todo lo que hemos platicado hasta ahorita? Ya hemos dicho que el perdón es una decisión, el perdón es un proceso, el perdón me ayuda a liberarme, el perdón me trae sanidad mental, emocional, incluso física. Más que todo esto, el perdón es una herramienta que el Señor nos ha dejado y que nos permite liberarnos del peso de resentimiento que, como bien decías, es un muerto que pesa mucho y huele feo. Así es. Cuando nosotros practicamos el perdón, no solamente sanamos nuestras heridas, sino que cultivamos un futuro más brillante. Como dice la palabra del Señor, avanzo hacia lo que está enfrente, dejo lo que está atrás. Atrás lo que queda atrás. Entonces podemos proyectarnos a un futuro mejor y podemos desarraigarnos de esas cadenas tan feas que nos mantienen atados a un pasado que en realidad lo que hace es obnubilarnos. Porque entonces
todo el pasado fue malo por esa situación del pasado que fue mala. Pero cuando por fin la dejamos ir, cuando por fin perdonamos personas, situaciones, eventos, nos proyectamos al futuro. Y el futuro está lleno de posibilidades. La más preciosa de todas, compartir el reino celestial con nuestro Señor Jesús. Amén, así es. Entonces, si tú estás pasando por una situación en la que necesitas el perdón y tal vez no tengas con quién hablar, cuéntale a nuestro Dios, que Él sin duda va a proveerte todos los espacios necesarios para que puedas completar este proceso del perdón. Muchas gracias por acompañarnos en Voces del Corazón. Esperamos que este programa les haya inspirado a reflexionar sobre el perdón en sus vidas. Nos escuchamos hasta la próxima. El Señor les bendiga. Sanando con amor, creciendo con Jesús. Voces del Corazón, tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista.